Hola familia, muy buenas noches. Soy el pastor David Monge del Centro de Transformación y Milagros aquí en la Ciudad de México, en el Ajusco, y también aquí en el Estado de México, en Naucalpan. Bien, estamos en la clase número 10 del módulo número 1 que se llama Primeros Rudimentos. La clase de hoy se llama Siendo Pastoreados. Por supuesto que como padres, nosotros somos quienes educamos a nuestros hijos a amarnos, a honrarnos, a obedecernos. Y cuando somos cristianos, vamos llegando a Cristo, pues estamos llegando nosotros a la iglesia, nos encanta toda la cultura y el amor con el que nos han recibido. Pero también hemos observado que hay gente que nos explica y nos dice, pues díganme cómo es esto y qué es lo que esperan de mí. Esta clase tiene que ver precisamente con eso, cómo vamos a ser pastoreados. Así que, bienvenida a esta clase. Casualmente, en el capítulo número 10 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, observamos nosotros una analogía que Jesucristo hace desde sus propios labios, su propia mente, su propio corazón, empieza a decir que nosotros somos sus ovejas. Y es muy curioso ver cómo Él fue el Cordero de Dios y luego también nos enseña a nosotros que nosotros somos sus ovejas. Vamos a ver nosotros y vamos a comprender desde las cualidades y características que tienen las ovejas, cuál fue la intención y el objetivo de Jesús en hacer dicha analogía. Entonces, vamos a puntualizar primeramente estas analogías, estas características de estas ovejitas, de estos animalitos tan curiosos, para entender nosotros por qué Jesús dijo que Él era el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. En el capítulo número 10 del Evangelio de Juan estaremos viendo lo que se llama constitución de un pastor. Y ahí veremos nosotros los estándares mínimos requeribles, el perfil de un pastor que se necesita. Y eso Jesús lo enseña para que nosotros como pastores amemos a las ovejas, comprendamos a las ovejas, pero también las ovejas sepan cómo seguir a un pastor. Bien, iniciamos. Características de una ovejita. Primero, las ovejas son torpes. A lo mejor no nos gusta esta característica, pero sin duda es una verdad. ¿Por qué dice la Escritura que somos entonces ovejas? Bueno, porque deben de ser supervisadas para que no se caigan en errores. Si tú no supervisas una oveja, esa ovejita se puede caer, se puede lastimar, puede crecer su borreguita, su lana blanca, y si no las supervisan, si no las cuidamos, sencillamente pueden morir. Por esa razón es que las ovejas, las personas, los cristianos, deben de ser supervisados por el pastor precisamente para que no caigan en diversos errores, en diversas mañas, en diversas comodidades que son perniciosas, que son nocivas, infecciosas completamente. Entonces, por esa razón es que, al ser torpes, bueno, pues se necesita. Nadie nace sabiéndolo todo. Así que en ese camino, bajo esa premisa, así es como lo decimos. Punto número 2, característica número 2, necesitan un cuidado especial. Las ovejitas, fíjese usted, si alguien no las asea, genera fauna dentro de su borreguita. Y esa borreguita y esa fauna es nociva y la mata completamente. Si no le cortas la borrega, llega un momento en el que de tanta borreguita, de tanta lana que tiene la oveja, simplemente ya ni puede respirar, ya ni puede ver. Si cae en un charco, hasta en un charco se puede ahogar, se puede romper una pata. Absorbe la borreguita toda el agua de ese charco y pesa hasta 3 veces más su peso. Y eso causa problemas. Necesitan un cuidado especial. Si estos animalitos tan lindos y nobles necesitan un cuidado especial, ahora imagínese usted cuánto más una persona que va llegando a Cristo, que tiene hambre de la palabra, que quiere comerse y devorarse la palabra de Dios, pero a bocados. Bueno, pues no todo lo que coma, no todo lo que se come está bien.
Entonces, por esa razón es de que se necesita tener un cuidado muy especial, y por eso hemos diseñado estas clases de consolidación, y por eso hemos asignado a un consolidador para ti. Ok. Tercer característica de las ovejitas. Tienen una vista muy corta. Realmente el pastor debe de afinar la visión de las ovejas. ¿Por qué motivo? Porque de lo contrario, entonces las ovejitas sencillamente no van a identificar quién es su pastor. Ahora vamos a ver cómo es de que el pastor debe de afinar su visión. Precisamente en la iglesia lo que mucho hablamos es acerca de la visión que tenemos para saber hacia dónde vamos y a quién debemos de seguir. Así son las ovejas, así son las personas, los nuevos creyentes. Siguiente característica. Su comida requiere preparación. Cualquier otro alimento les haría daño. Las ovejitas son animales de corral, son animales de mucho cuidado. Si usted observa, pueden estar comiendo pasto, son herbívoros. Sin embargo, necesitan una comida especial para poderlas nutrir bien, para que crezcan bien, para que sean saludables. Lo mismo pasa con las personas. Con los nuevos creyentes, nosotros vigilamos lo que estamos dándoles, lo que estamos nosotros brindándoles de comida. Porque una de las reglas de nutrición es somos lo que comemos. Entonces estamos transformando a las personas a partir del alimento y de la palabra de Dios que se da. Última característica. Fíjese usted, no son salvajes absolutamente. Requieren de un lugar para vivir, un lugar para dormir, un lugar para crecer, un pastor para que las cuiden y su corralito. Ni usted ni yo hemos visto ovejas que tengan colmillos, que tengan garras. Se defienden, ¿sabe cómo? Se defienden de una manera muy sencilla, con topes. Y hasta un niño se les puede acercar. Son muy nobles, son muy inocentes, muy inofensivas. Entonces, observe usted, nadie de nosotros ha visto a una oveja que contenga veneno en su mordida. Que tenga quizás a lo mejor colmillos, que saque fuego de la boca. No se pueden defender, necesitan de un pastor. Esa es la analogía entera por la cual el Señor Jesucristo realizó entre las ovejas y los nuevos creyentes. Vamos a ver versos 1, 12 y 13. Verso 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón. Acompáñenme al versículo 12. Dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Bien, vamos a entender. Las ovejas tienen un redil, primeramente. ¿Cuál es ese redil? La congregación. Esto que estamos haciendo es hacer un redil. Estas enseñanzas son un redil. Nos cuidan, nos protegen, nos hacen crecer, nos dan alimento. Esto es hacer un redil, estas enseñanzas. Las células es hacer redil. La academia es un redil. La consolidación es un redil. Todo eso nos ayuda a nosotros a pastorear. La única forma en la que pueden entrar o salir las ovejas, le voy a explicar, es por medio de la puerta. Es por medio del pastor. Es lo que dice la Biblia. Una puerta nos sirve a nosotros para entrar o para salir. Así que el acceso a las ovejas solamente es a través del pastor. Le voy a explicar por qué razón. Sin ningún ánimo de caer en control o en manipulación siquiera. De ninguna forma nosotros podemos permitir que llegue gente a la congregación con una intención de doble fondo.
con un doble fondo, con una doble intención, que en las congregaciones cristianas pues ya ha ocurrido en algunas otras ocasiones, donde generalmente lo que hacen es abusar de las ovejas, abusar de la confianza, abusar de la nobleza. ¿Y qué es lo que hacen? Pues terminan estafando, defraudando y abusando de la confianza de la gente. Así que lo que quiere entrar a las ovejas o salir de las ovejas tiene que ser por la puerta. Si usted me ve a mí entrando a la casa de usted, por medio de, no la puerta, sino a través de una ventana, diría, qué raro, pues el pastor no es ningún ladrón porque está entrando por la puerta, se le abre la puerta. Así mismo es con la gente. Por esa razón, la gente que se brinca la autoridad, se brinca la puerta, se brinca el redil y que quiere tener acceso a las ovejas, lo tiene, pero no a través del pastor. ¿Sabe qué ocurre? Generalmente son salteadores. Por esa razón es que no permitimos la entrada al púlpito, a la enseñanza, a cualquier persona. Todos los ministros, los pastores son previamente checados, sus ministerios, evaluados, conocidos, y el Espíritu Santo nos ha dado pues testimonio. Bien, vamos a continuar. El salteador realiza actividades sin reportar al pastor para robarse las ovejas o para robarle a las ovejas. Usted va a identificar a esas personas porque estarán haciendo reuniones, juntas, visitas, estarán compartiendo palabra a espaldas del pastor. Esto no se lo digas al pastor por esto. Tenga mucho cuidado cuando a usted le digan eso. ¿Por qué razón? Porque entonces es alguien que no está entrando por la puerta. Y si no está entrando por la puerta, entonces es un ladrón. Debe tener cuidado. Versículo 2. Fíjese usted. Mas el que entra por la puerta, el pastor, dice la Escritura, de las ovejas es. El pastor es el único que puede entrar al redil. Es quien tiene la confianza y el corazón de las ovejas. El pastor es quien construyó el redil y da a comer a las ovejas. Nosotros oramos. Cada paso que damos en las congregaciones del Centro de Transformación y Milagros, previamente está orado, previamente sin prisas, previamente está confirmado por parte de Dios. Todas esas actividades son, y proyectos, son un redil que se está construyendo, que lo estamos perfeccionando, que lo estamos detallando. Verso 3, dice así: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y dice, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Tremendo. Número 1, se le abre la puerta. ¿Por qué? Porque la gente no solamente trabaja por autoridad, sino porque tiene confianza. Número 1. Número 2, las ovejas oyen la voz del pastor porque están cerca de su corazón y fueron disciplinadas. Le voy a explicar. Hay una figura muy conocida, es una figura de porcelana que es una de las más conocidas, se llama la oveja perniquebrada. Casualmente es un viejito quien la tiene aquí, es una oveja pequeñita, la tiene aquí, está el viejito así y... Ay, disculpe ustedes, estamos debutando como padres y ahorita los biberones de la 1 de la mañana y a las 4 de la mañana nos están tocando, entonces tenemos que regular los horarios, pero le agradezco su paciencia. Esta es la explicación por qué tanto bostezo. Bien, continuamos. Esta ovejita se llama la oveja perniquebrada. Todo pastor tiene un cayado. El cayado del pastor es una vara
que tiene una forma curva en uno de los extremos y en la parte de abajo tiene un punzón, para que cuando la ovejita, en lo que está aprendiendo a escuchar la voz del pastor, si se está desviando de todo el redil, si se está desviando de todos los que van avanzando, el pastor le va picando, ¡pum!, le da un piquetito y la oveja se reincorpora. Cuando esto no es posible, bueno, la oveja la engancha con su otro, la puede enganchar con el otro extremo, la engancha y la jala. Hay un peligro muy grande y latente, por el cual nosotros decimos que es necesario que pueda escuchar la voz del pastor. Escuchar la voz del pastor es obedecer su autoridad, obedecer las instrucciones, que no tienen que ir por afuera de la congregación. O sea, nunca jamás nos extralimitaremos y romperemos los límites de nuestra autoridad. Todo se manejará al margen de la palabra y de la iglesia. No hay por qué pedir más allá de eso. No se necesita. No se necesita. Y cuando una oveja no está escuchando la voz de su pastor y se está alejando de toda la manada, se está alejando de toda la gente, se está alejando, le voy a explicar. Lo que hace este pastor es agarra a la ovejita y le rompe una patita. Se la rompe y aprende la oveja aquí. La tiene aquí, cargando, cerca de su corazón, para que escuche su voz, para que escuche su instrucción, para que escuche lo que se tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo tardará en aprender acerca de la voz del pastor? El tiempo que tarde en sanar esa patita. Y entonces aprenderá de la voz del pastor. Aprender de la voz del pastor significa aprender de su enseñanza, de la doctrina, de la palabra, de la instrucción, de la exhortación y de la disciplina del pastor. Así que muchas veces necesitamos nosotros obedecer. Bien. En el versículo 3 dice la Escritura que llama por nombre a las ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Porque el pastor le puso nombre a las ovejas, las conoce. Esta es la oveja intercesora, oveja leal, oveja obediente, oveja diezmadora, oveja fiel, oveja servidora, oveja guerrera. ¿Me explico? Oveja consolidadora, oveja fiel, leal. Entonces conocemos a las personas. Todo pastor debe conocer a sus ovejas. Las saca a todos, dice la palabra, saca a todas las ovejitas porque se sujetan a su autoridad. Reconocen su voz, se sujetan a su autoridad. Y no las tiene que andar correteando, sino que el pastor avanza hacia adelante. El pastor camina hacia adelante y las ovejas la siguen. Así es como se pastorea. No se puede pastorear andando arreando a las personas. Se pastorea, no se arrea. Estas ovejitas, ahí en sus hojas, en sus notas, pusimos una OVGM. Una oveja, ¿verdad? OVGM es una oveja vieja, gorda y mañosa. Vieja porque tiene muchos años en el Evangelio, no ha dado fruto, siempre está metida en rollos. Gorda porque ha engordado, ha tomado mucho de la palabra, ha sido muy enseñada, ha recibido mucha enseñanza, pero no está dando, ha engordado, no ha dado nada. Y mañosa porque a pasar de los tiempos y al conocer ya la palabra, tienen algunas mañas. Es muy difícil. Esas OVGM hay que romperles una patita con todo el amor y el gusto de Cristo. ¿Para qué? Para que aprendan a ser pastoreadas. Es necesario. Bien. Versículo 4.
Dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Saca las propias. Esto quiere decir que ninguna otra oveja que no sea de él se tiene que venir con él. No somos cuatreros, somos pastores. Va delante de ellas porque ejerce un liderazgo y marca la ruta que han de seguir todos. Eso es visión, eso es misión, eso es destino. Las ovejas siguen al pastor porque saben que no les va a guiar a un despeñadero. Tenemos su confianza y gracias por eso. El pastor tiene la confianza de los que le siguen. Por eso puede andar hacia adelante confiadamente, sabiendo que las ovejas, sus ovejas, van a estarle siguiendo. Continuamos. Conocen su voz del pastor. No conocen la pinta, porque mire, la pinta mucha gente se puede disfrazar. Se puede meter sus propios títulos. Hay gente inclusive que se pone y se autonombra apóstoles, profetas, pastores. Y número uno, no es gente que sea académico, no ha estudiado, no se ha graduado de ningún seminario teológico, de ningún instituto bíblico, no están sujetos a ningún otro pastor, son gente improvisada, son grupos que surgen espontáneamente y muy lamentablemente terminan mal muchas veces esos grupos y sencillamente nunca han sido ordenados, nunca fueron ungidos, nunca nada. Entonces, simple y sencillamente son personas espontáneas que pueden tener la pinta, pero la Biblia dice que es oír la instrucción, discernir la enseñanza. Entonces, no se trata de qué pinta trae la persona, sino que efectivamente sea alguien que esté sujeto a otro pastor, que sea una iglesia que diezme a otro pastor. Y eso significa honra, y eso significa que la autoridad que reposa en ese pastor es porque él también se sabe sujetar. Entonces, muchos de los problemas que nos hemos topado nosotros con algunas otras personas o congregaciones han sido precisamente por eso. Porque no son gente que haya estudiado, no son gente que haya sido graduado, no es gente que esté sujeta a nadie. Y así, como tú no le brindas, o sea, tú no te pondrías en manos, ¿verdad?, en una operación que te saquen el apéndice en manos de alguien que no sea doctor, que no se haya graduado. Si tú no pones tu cuerpo en manos de esa clase de personas, pues imagínate, poner tu alma, poner tu alimento, poner tu espiritualidad, poner tu salvación en manos de terceros que ni siquiera sabemos si realmente son gente de Dios, sino que nada más se dijeron que son pastores y empezaron un grupo y aquí aleluya, gloria a Dios, y no es así. Esos provocan muchos problemas entre las personas, entre las familias, por la inexperiencia, la falta de preparación, la falta de supervisión de un llamado, la falta de la activación de los dones necesarios para desempeñar el ministerio. Y no solamente ocasionan problemas entre las personas, sino también al cuerpo de Cristo. Como pastor nos ha tocado tener que legislar algunas situaciones por eso, y lo primero que decimos es, a ver, ¿quién es tu pastor? No, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, nada de eso. No lo crean. Aquí en el Centro de Transformación y Milagros estamos sujetos a un ministerio. Estamos sujetos a un pastor. Diezmamos en una congregación también. Así que sabemos de lo que les estamos hablando. Versículo 5, fíjese usted. Dice así: mas al extraño no seguirán, dice la Biblia, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Muy bien. Mas al extraño no seguirán. Esto es un mandato. No se discute si deben o no deben de hacerlo. Es un extraño al que no deben seguir. La conducta, dice la palabra de Dios, es huir del extraño, no enfrentarlo, no demostrarle qué tipo de ovejas somos nosotros. No, para nada.
dice la palabra de Dios, es huir. En conclusión, todo aquello que cedemos depende del clima en donde estamos creciendo. Nosotros, usted y yo, si somos adultos, dependimos mucho acerca de el ambiente familiar en el que nos desarrollamos. Y hasta la fecha estamos construidos por esas raíces. Por eso es muy necesario que te congregues, que no faltes, que no tengas por costumbre el faltar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es tu casa. Porque en la casa se brinda el alimento. Así como la gente puede decir, no, pues es que sucede que yo me congrego en mi casa y diario oro, y eso es principio de rebeldía nada más. Principio de rebeldía. Entonces, no se puede hacer eso. No lo aconsejamos de ninguna manera. Así que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le enseñamos a la gente. Existen 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Si le quitamos a la mano alguno de estos dedos, ya no funciona correctamente. El pastor está para pastorear. Así que nada de pretextos, sin excusas tampoco. Todos en el Centro de Transformación y Milagros estamos enseñados para ser pastoreados. Que Dios te bendiga.